En 1995, la policía y la Guardia Nacional allanaron 6 tiendas de música en San Juan, Puerto Rico, y confiscaron cientos de casetes y discos compactos. El motivo oficial: violar leyes de obscenidad. Lo que en realidad confiscaban era el sonido de un género que todavía ni siquiera tenía nombre oficial. Ese género terminaría llamándose reggaetón. Todo empezó décadas antes y a cientos de kilómetros en Panamá con la construcción del canal. Decenas de miles de trabajadores del Caribe, jamaiquinos, barbadienses y de otras islas, llegaron a la zona del canal y con ellos trajeron el dancehall. Sus descendientes, ya panameños, comenzaron a traducir esos ritmos jamaicanos al español. Artistas como El General adaptaron los rhythms caribeños a su propia realidad, creando lo que se llamó reggae en español. En Panamá, los conductores de los coloridos autobuses Diablos Rojos ponían esta música a todo volumen, funcionando casi como estaciones de radio ambulantes. El sonido cruzó el mar y llegó a Puerto Rico a finales de los años 80. En San Juan, una discoteca clandestina llamada The Noise, dirigida por DJ Negro, se convirtió en el único lugar de la isla donde se presentaba esta música underground. Ahí debutaron artistas que serían leyendas, Daddy Yankee e Ivy Queen, entre otros. La música se distribuía en casetes clandestinos, conocidos como playeros, grabados por DJs como DJ Playero y vendidos de mano en mano por los barrios. En uno de esos casetes, grabado en 1994, Daddy Yankee pronunció por primera vez la palabra reggaetón, casi de pasada, sin imaginar que estaba nombrando un fenómeno que algún día conquistaría el planeta. Un grupo conservador llamado Morality in Media incluso lideró una campaña oficial contra el género, alegando que promovía la violencia y el sexo. Pero la persecución nunca lo detuvo. Al contrario, lo hizo correr más rápido. Los casetes confiscados solo generaron más copias, más fiestas clandestinas, más leyenda. Hoy, ese mismo sonido que la policía intentó silenciar en San Juan domina las listas de éxito en más de 180 países, con artistas como Bad Bunny, Rosalía y Peso Pluma llevándolo a los escenarios más grandes del mundo, fusionado ya con cumbia flamenco y regional mexicano, sin cambiar una sola palabra. Y esa es The Missing Track. Las historias de la música que nadie te contó. Suscríbete para no perderte ninguna.